Bien, estamos nosotros ya en el sexto ciclo literario o sexta eh, sección del Apocalipsis. Así que, ¿cómo llegamos hasta aquí? Ya vimos que Juan distribuye su material en 7 ciclos literarios. Estos ciclos literarios consisten principalmente en contar todo lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cada vez que Juan vuelve a contar, él cuenta, sin embargo, con un énfasis en algún aspecto distinto que no había sido abordado previamente o que tal vez había sido nombrado pero no profundizado. Entonces él profundiza en algún aspecto. Eso es lo que nosotros vemos cómo Juan distribuye su material. Así que si pudiéramos hacer un dibujo de cómo es el libro del Apocalipsis, literariamente es como una espiral. Se vuelve a contar 7 veces lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y se cuenta 1, 2, 3 y así, hasta 7 veces. Cada vez, sin embargo, los énfasis son distintos. No es cada vez exactamente igual, él no está meramente repitiendo 7 veces. Cada vez él enfatiza algún aspecto diferente. Así que ya estamos llegando hacia el final. La próxima semana vamos a ver el séptimo ciclo y final. Y vamos a ver que, de hecho, Juan cuenta muy rápidamente lo que ocurre entre la primera y segunda venida de Cristo y después se detiene un buen tiempo a contar todas las bienaventuranzas que van a haber en la nueva creación. Entonces, es muy interesante cómo cada ciclo es distinto, incluso en eso están muy bien armados, muy bien montados, ¿sí? Aquí en este caso, nosotros tenemos entonces este sexto ciclo y ya vamos a ver de qué se trata. Repasemos un poquito los primeros 7 ciclos. El primer ciclo literario, los 7 candelabros. Siempre este número, ¿cierto?, es un número simbólico que significa algo completo y también puede significar algo perfecto también. Pero no siempre. Nosotros asociamos mucho el 7 solo con perfección y pensamos que la perfección moral o algo así, pero no necesariamente. A veces sí, pero en otras ocasiones el 7 significa algo completo, simplemente, o sea, algo que está en su medida plena. Los 7 candelabros, capítulos 1 al 3. Entre la primera y segunda venida de Cristo, la iglesia de Cristo sufre por el pecado interno y el enemigo externo, pero Cristo la gobierna y la hará victoriosa al final. Luego vemos el segundo ciclo literario o sección, los 7 sellos, capítulos 4 al 7. Entre la primera y segunda venida de Cristo, Cristo ya gobierna soberano sobre los acontecimientos mundiales grandes y pequeños, catástrofes, guerra, epidemias, cataclismos, persecuciones, en fin. Él ya gobierna sobre todo eso, haciendo que todo el universo y toda la historia le den alabanza, honra y gloria, y entregando a su iglesia la gloria final. El tercer ciclo literario va de los capítulos 8 al 11, y nuevamente las 7 trompetas. Entre la primera y segunda venida de Cristo, Dios está advirtiendo que era la finalidad de las trompetas en la guerra, ¿cierto? Avisar que el enemigo venía o avisar que había algún peligro. Entonces, por eso son 7 trompetas. Entonces, Dios está advirtiendo, avisando a la humanidad por diversos medios, llamando al arrepentimiento a través de su iglesia, que siendo perseguida y pareciendo exterminada, finalmente la iglesia es levantada y colocada en su gloria eterna. El cuarto ciclo literario fue sobre la mujer y el dragón, entre los capítulos 12 y 14. Y aquí vemos que entre la primera y segunda venida del Señor, Satanás, porque odia a Cristo, sigue persiguiendo al pueblo de Dios como lo ha venido haciendo desde el Antiguo Testamento, levantando imperios basados en poderío político, militar y económico, humanos, y difundiendo ideologías basadas en la falsa adoración a este poderío. Nada de esto, sin embargo, impide que el Evangelio sea predicado y que al final Cristo regrese para gobernar y juzgar junto a su pueblo, trayendo gran juicio contra sus enemigos en toda la tierra. Y la semana pasada vimos el quinto ciclo literario o sección del Apocalipsis, que consiste en solo 2 capítulos, 15 y 16, que es las 7 copas. Entre la primera y segunda venida de Cristo, Dios, habiendo entregado la victoria y la seguridad de la redención a su pueblo, está derramando su ira sobre la tierra, porque no dejará impune las injusticias de los hombres hasta el juicio final. Aquí ya no son trompetas que advierten o que avisan, aquí son copas que se derraman, o sea, es la ira. ¿Sí? La idea de beber un trago amargo, esa es la copa. ¿Sí? Entonces, son 7 copas de ira, o sea, muestra que el Señor ya va ejecutando su ira. Así que estas son las secciones que hemos visto hasta acá, y hoy, entre los capítulos 17 y 19, vamos a ver el sexto ciclo. ¿Ya? Así que, ahora viene, lamentablemente, Tita quedó haciendo pero es el
podría ser esa la próxima sección, los 7 goles del Apocalipsis, que fueron ayer. Pero los vamos a dejar ahí nomás, por respeto a Tita, que justamente tuvo la mala suerte, no planificada, de que ella estaba pasándolos. eh, Bien, esa sección no existe, ¿no? Pero podría existir. Así que vamos ahora sí, la gran prostituta versus la novia del Cordero. Es muy interesante que hay contraste entre dos figuras de dos mujeres. Una prostituta, desvergonzada, ¿sí? Y una novia que está preparada para recibir a su novio. Y aquí hay un contraste, ¿ya? Que un contraste que no tiene nada que ver con aspectos moralistas, ni machistas, ni de un patriarcado heteronormativo, sino que simplemente tienen que ver, ¿cierto?, con una visión de la mujer de la que es la gran prostituta, guarda relación con la falta de vergüenza en cometer pecados contra Dios y blasfemar contra Dios, ¿ya? Lo interesante es que ahí se refiere a un sistema económico, a un sistema cultural, a una civilización que se levanta a partir de ciertos valores, ¿sí? Entonces, esta visión que tiene Juan y que el ángel le muestra es muy importante para entender la naturaleza de las civilizaciones que se levantan en la historia y especialmente en el caso nuestro la historia occidental, ¿ya? Así que echemos una mirada ahí, ¿cierto? Eso va a Apocalipsis 17 al 19. Entonces, esta es la sexta sección o sexto ciclo literario del Apocalipsis. Como título le hemos puesto La gran prostituta versus la novia del Cordero. La gran idea, en esta sección, esta es la gran idea, que entre la primera y la segunda venida de Cristo se levantan en el mundo culturas y civilizaciones anticristianas que seducen a las naciones y las dominan desde el poderío de los grandes imperios. La iglesia verdadera, en cambio, escapa de su influencia y aguarda como novia fiel la segunda venida de Cristo, hasta que Él vuelva para juzgar a todos los aliados de Satanás. ¿Sí? Entonces, esta sección va a enfocar en lo que nosotros podemos llamar el levantamiento de una civilización anticristiana. Cómo se levantan civilizaciones anticristianas en la historia y lo que ellas hacen y realizan. No solamente promoviendo que se persiga o se hostilice, en el mejor de los casos, en otros casos incluso se mate y se asesine a los cristianos. No solamente hace eso esta civilización o esta cultura, sino que también lo que hace es que embriaga a todos los gobernantes de la tierra con su ideología, con sus falsas verdades. Entonces, es tremendo esto. Esta sección para mí es otra de mis secciones favoritas del Apocalipsis, junto con la de la mujer y el dragón, pero esta sección me gusta mucho porque es, y puede ser tomada, si uno la entiende bien, puede ser tomada como un lente, prender CNN y uno va a entender muchas cosas. ¿Sí? De verdad, literalmente. Si uno entiende bien lo que está diciendo entre los capítulos 17 y 19 del Apocalipsis, lo que significa lo que está diciendo, y uno toma eso como un lente para interpretar la realidad y prende las noticias internacionales, vas a ver que mucho de lo que está siendo dicho aquí es efectivamente real. ¿Por qué? Porque ya dijimos, Juan escribe no solamente para hablar acerca de la realidad de su propia época y de su propio contexto histórico y cultural. Juan habla inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para contarnos lo que ocurre y las tendencias históricas que ocurren en toda la historia hasta que Cristo vuelva. Y además, para contarnos y profetizar acontecimientos que vendrán antes de la segunda venida de Cristo. Bien, entonces este es el punto justamente de lo que nosotros queremos decir y vamos a enfatizar. Así que esta es la gran idea. ¿Cómo Juan muestra esta gran idea? Bien, veamos esto. ¿Cómo Juan muestra esta gran idea? Voy a abrir mi Biblia aquí para poder ir acompañando.
Lo primero que nosotros vemos en esta sección, cuando Juan muestra esta gran idea, es que lo que ocurre es que a través de un ángel se le muestra a Juan la verdadera naturaleza de las grandes civilizaciones y culturas construidas desde principios anticristianos. Y se le muestra que la verdadera naturaleza de ellas es la de una gran prostituta. Eso es lo primero. Entonces, aquí es muy interesante porque en un análisis superficial nosotros podríamos decir, oye, sí, este texto de alguna manera es un texto machista o contra la mujer, lo cual sería una soberana estupidez, porque está contrastada esta mujer con otra mujer, ¿cierto? Que va a aparecer en el 19, que es una mujer santa, una novia que espera a su novio, en fin, entonces no es un tema contra la mujer. En segundo lugar, y eso es lo más interesante, que está hablando de imperios que son levantados principalmente por varones, ¿sí o no? Nos guste o no, pero esa es la verdad. Principalmente, ¿cierto? Hombres, varones, sí, tal cual, sedientos de poder, ¿cierto? Que dirigen, lideran y guían a grandes masas de gente para levantar entonces estos imperios, estas civilizaciones. Cuando nosotros hablamos de una civilización, estamos hablando, y eso lo vamos a ver, es claro en eso el Apocalipsis, explícito en el capítulo 18. Cuando hablamos de civilización, nosotros estamos hablando de todo lo que se genera en una cultura. Estamos hablando de su economía. Sí, estamos hablando de su economía, de cómo ellos comercian, compran, venden y de las cosas que están dispuestos a comerciar. Pero también estamos hablando de los valores que se construyen, a partir de los cuales se construye una civilización. ¿Cuáles son estos valores, estos ídolos, estos dioses que son adorados en esas culturas? Hasta el día de hoy se reconoce entre los arqueólogos y antropólogos que trabajan en excavaciones que la mejor manera de poder entender estas antiguas culturas que se descubren, ¿cierto? Ahí muchas veces bajo tierra, y empiezan los arqueólogos a trabajar y descubren allí ciudades, la mejor manera de entender su cultura, su organización, es ver cuáles son sus principales edificios, porque allí estaba su adoración. Y entonces, a partir de esa adoración y de entender qué tipo de adoración era, qué tipo de dioses ellos honraban y servían, se podía entender entonces, desde sus principales dioses, cuáles eran sus principales valores y por lo tanto cómo probablemente fue la cultura de estas civilizaciones antiguas. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Ocurre, por ejemplo, ¿cierto? Con el tema de los mayas, ¿cierto? Por mucho tiempo se consideró que las pirámides eran básicamente observatorios para mirar la astronomía, para mirar las estrellas. Por mucho tiempo eso era. Entonces ellos dijeron, a partir de esas estructuras que se habían descubierto, dijeron, ¿qué tipo de cultura habrían sido los mayas? Una cultura pacífica, dada al estudio científico, ¿cierto? Eso fue lo que se generó. Pero después se siguió excavando más, porque esa es la maravilla de la ciencia. La ciencia es hermosa justamente por eso, porque la ciencia no tiene verdades absolutas. La ciencia está en constante búsqueda, ¿cierto?, de ir autocorrigiéndose. Eso está bien, eso es parte de la labor de la ciencia. Y ellos entonces excavando más, o descubriendo pirámides, o descubriendo algunos, ¿cierto?, escritos y pinturas en las paredes, descubrieron que de pacífico no tenían nada los mayas en realidad, sino que estas gigantescas pirámides, además de observar los astros, les servían mucho a ellos para hacer sacrificios humanos, especialmente de gente de otros pueblos, ni siquiera de los propios mayas, digamos que habría sido hasta cierto punto, no sé si habría sido mejor, pero no, ellos iban, ¿cierto? Y luego esta costumbre, también después la llevan otros pueblos, ¿cierto? También de América, como el caso de los aztecas. Entonces, si nos fijamos, es muy importante en la arqueología observar cuáles son los valores de una cultura para entender cómo se organizaban y cómo ellos vivían su cotidianidad. Y para entender los valores, tengo que entender su religión. Todo antropólogo sabe eso. Esa verdad no es solo verdad con respecto a pueblos y civilizaciones antiguas, es verdad con respecto a nuestras sociedades modernas. Entonces, si fuéramos arqueólogos del futuro, que venimos a Santiago y descubrimos Santiago enterrado y empezamos a desenterrar Santiago, ¿cuáles son nuestros principales dioses? Bueno, vean nuestros principales edificios. Los más grandes a los cuales va más gente. ¿Cuáles son? Los malls. ¿Hay o no hay una idolatría ahí? Ahí hay un dios, el dios del consumo, ¿sí? Que también es cruento y sanguinario, solo que de otra manera. Porque el que no consume es excluido, es sacado
y es condenado al ostracismo en nuestra cultura. Hay que participar de la lógica del consumo, ¿cierto? Es interesante esto, o sea, incluso en la lógica de la deuda hay que participar. Cuando no tienes deuda, no tienes registro, así que no te dan crédito. Y el compadre dice, pero yo no tengo deuda, nunca me he endeudado y tengo 10 millones de pesos debajo del colchón. No, no le vamos a dar el auto, el crédito para el auto. ¿Por qué no? Si yo he mostrado capacidad de ahorro, no, porque usted tiene que endeudarse. Endeudarse es el sacrificio que uno hace para participar del sistema. Es un autosacrificio, así como en las antiguas adoraciones a Moloch, uno tenía que entregar al hijo primogénito para ser quemado. Así la gente tiene que endeudarse para participar del sistema. Y entonces tú eres parte y existes para el sistema. Y estás en un registro y se te puede conceder crédito y según tu capacidad de endeudamiento y de consumo, y ahí empieza toda la cuestión que todos ustedes conocen, ¿cierto? Entonces, ¿esta es una cultura que gira en torno a eso? Sí. Y lo que yo estoy diciendo lo digo muy en serio. Porque lo que estoy diciendo es total y absolutamente bíblico. Jesús enseñó que existe la adoración al dinero. ¿Lo enseñó o no lo enseñó? Lo dijo explícitamente. Habló de Mamón, ¿cierto? Y de la adoración al dinero. Entonces pensemos en esto. Estas grandes civilizaciones se construyen, ¿cierto?, desde principios anticristianos. ¿Por qué principios anticristianos? Por una razón bien simple. Cualquier cultura o civilización que te proponga que el Dios principal al cual debes rendir pleitesía no es el Dios verdadero, es anticristiana. Y si ese Dios es el dinero, es el consumo, es el estatus, pucha que nos importa el estatus, hermano. Y a veces hasta el estatus lo usamos de manera así como súper, como que lo disfrazamos con un interés evangélico, ¿no? Entonces, yo aquí no estoy hablando de nadie de aquí, de verdad, en serio, pero que podría ser, si es así es sin querer, pero no estoy pensando en nadie de aquí. Pero yo he conocido gente que viene y dice así, ahora voy a una iglesia presbiteriana. ¿Y por qué van a una iglesia presbiteriana? Porque es una iglesia protestante histórica, entonces da mejor estatus que ser pentecostal. De verdad, he conocido gente que esa es su motivación. ¿Sí? Una motivación lógicamente medio oculta, ¿cierto? Que ella, oculta de sí misma, la persona ni siquiera se da tanto cuenta, pero muchas veces ese tipo de motivaciones están. Entonces eso es patético, ¿entiendes? Sí, por eso se hace anglicano mejor y ahí ya, ¿cierto? El poder, el power. No, ya no tienen más, ya no es como en el siglo XVII que tenían el poder ellos, ¿no? Entonces, esto es un interés, ¿cierto?, constante de nuestra cultura y de nuestra civilización, el interés por el estatus, por el dinero, por un montón de cosas más que obviamente, y la satisfacción del consumo, que eso es súper clave e importante. Entonces, observen bien cómo es esta prostituta, es tremendo esto, me encanta el texto. ¿Ustedes no lo ven subversivo? Es subversivo, está volado, ¿no? Porque a mí me enseñaron que no se hablaba mal, y no, ten cuidado, no se habla mal de los gobiernos y de los poderes. Sí, y es verdad que uno debe respetar a sus autoridades. Aquí hay un equilibrio en esto. Juan nunca le falta el respeto, nunca le iba a escupir en la cara al emperador, ¿me entienden? Emperador, te odio, ¿cierto? Primero porque habría sido muy ordinario, ¿cierto? Juan Flaite, ¿no? O sea, Juan Flaite. Entonces, ¿cierto? Entonces, sonándose la nariz a los Alexis Sánchez. Entonces, habría sido pésimo. Pero además de eso, porque evidentemente hay un tema de respetar la autoridad, a la persona que está allí, porque Dios la ha puesto, si eso está bien. Pero al mismo tiempo, entender que el sistema que está por detrás es un sistema maligno, también es una actitud cristiana. Entonces muchas veces a uno lo acusan o lo acusaban y decían así, no, eso no corresponde a un joven cristiano decir esas cosas sobre el sistema económico y político. ¿Cómo que no? Juan lo hacía, ni siquiera era joven, compadre, que ya estaba viejo. Y él lo hacía, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces viene y preguntaba a Juan, Juan, ¿qué opina usted sobre el Imperio Romano? Opino que es una prostituta. Ahí no me lo voy a dejar, para que después no tengan que editarme. ¿Sí? Una prostituta. Eso es lo que decía Juan. Hermoso, ¿no? ¿Y cómo es esta prostituta? Bueno, ella va montada en una bestia escarlata. Esta bestia escarlata obviamente está, el color escarlata representa la autoridad real, era el color con el que se vestían los reyes, y especialmente los emperadores romanos, detalle no menor. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Entonces, la gran ramera va sentada, la imagen completa es una prostituta sentada sobre una bestia. ¿Ok? Ella va montando una bestia. Y como va sobre esa bestia, ella entonces por eso
puede emborracharse y fornicar porque esa bestia le da autoridad y poder. Es muy interesante notar que las ideologías anticristianas siempre se han proclamado a través de imposición de imperios que conquistan las naciones con poderío político principalmente y militar. Y luego llega como consecuencia el poderío económico. Cuando un determinado imperio no tiene poder económico sobre una región, lo que hace es hacer una campaña militar para controlar esa región. Todos nosotros sabemos que fue exactamente lo que Estados Unidos hizo en Oriente Medio, ¿cierto? Con las guerras de George Bush padre, ¿cierto? Y de ahí en adelante. Entonces, de ahí por lo tanto que haya tantas teorías de la conspiración con respecto al tema de las Torres Gemelas incluso. ¿Habrá sido que realmente el gobierno sabía, programaron eso? Hasta el día de hoy no sabemos la verdad sobre eso, pero me parece perfectamente plausible. Si me preguntan a mí, me parece muy posible que haya sido efectivamente algo planificado y programado para también seguir incursionando en ciertas regiones donde hay además riquezas petroleras muy importantes y otro tipo de cosas importantes allí. Pero eso es una práctica muy antigua. Todo antiguo imperio, cuando quería control económico sobre una región, tenía que ir con su poder militar para conquistar esa región y someterla. Eso es obvio. Alejandro Magno, si ustedes han visto la película, ¿cierto? Alejandro Magno, ustedes se van a dar cuenta que Alejandro tenía un propósito muy claro que le fue incluso de alguna manera incentivado por su maestro Aristóteles. Y era el siguiente: nuestra cultura, la cultura griega, es mejor, es superior, la lleva. Así que Alejandro decía, voy a conquistar distintas regiones para llevar la riqueza de nuestra cultura a esas culturas, para llevar la riqueza de nuestra filosofía a esas culturas, para llevar la riqueza de nuestra forma de pensamiento y de nuestros valores griegos, que son los mejores, llevarlos allá. Y eso de hecho era explícito. Hay muchos documentos de historiadores que hablan sobre que esta era la intención de Alejandro Magno y que toda la gente sabía que esa era la intención. Era llevar adelante una ideología, llevar adelante una forma de pensamiento, una cultura. Entonces piensen en eso. La bestia son los imperios con su poder militar, ¿cierto? Que van y se imponen, van y matan, van y destruyen, ¿cierto? Y como una bestia salvaje, ¿cierto? Caza a su presa, la destruye, la hace pedazos, la muerde, la despedaza y entonces obviamente lleva la sangre de toda la gente que ha muerto, que ha matado. Y esta bestia, sin embargo, lleva a alguien montado arriba. Valores, una cultura, una civilización. Hace poco, cuando digo hace poco, me refiero al siglo XIX, XVIII, XIX, ¿cierto? Una de las más imponentes e importantes civilizaciones y conceptos y valores de una civilización se levantó, que fue el iluminismo. Esta idea de que el hombre se hace a sí mismo y se construye a sí mismo y conoce la verdad por sí mismo mediante la autonomía de su propia razón y la autonomía de su propia voluntad. El hombre, a través de la grandiosidad de su mente, de su razón y de su voluntad, puede entonces ser el gran conocedor de la verdad, dueño de la verdad y llevar a las naciones a un progreso infinito. Muchas ideas surgen a partir de ahí, muchas doctrinas filosóficas, políticas surgen a partir de ahí. El contractualismo de Rousseau y otras cosas más son fruto de eso. ¿Qué es lo interesante? Que esto es lo que nosotros podemos llamar una ideología iluminista o una ideología humanista. Esta ideología humanista, ¿cómo se empieza a propagar fuertemente por Europa? Napoleón juega un papel crucial ahí. Napoleón, a través de su campaña militar, él juega un papel fundamental en que habían naciones, como por ejemplo el caso de Holanda, una nación hasta ese momento bastante llevada por principios en general protestantes, bíblicos, a través, ¿cierto?, de su avanzada, ¿cierto?, militar o de la amenaza militar, no necesariamente tenía que invadir, bastaba con amenazar, ¿cierto? Y muchas veces entonces las naciones comenzaban a ceder a las ideologías primero, sin necesidad de necesariamente ceder militarmente. Pero ambas cosas van de la mano. Eso es lo que quiere mostrar Juan, que esta idea de imperios con poder militar que se imponen llevan también consigo ideologías y sistemas económicos y de pensamiento y políticos que son anticristianos. ¿Sí?
No es casualidad, algunos de ustedes tal vez han visto un documental por ahí, La doctrina del shock, no sé si lo han visto, les recomiendo que lo vean, está ahí en YouTube, de Naomi Klein, está basado en un libro en realidad de Naomi Klein, y ahí muestra cómo justamente se impone el sistema económico neoliberal en las naciones, ¿cierto? Y el tema del poderío militar no es menor en ese sentido. ¿Sí? Incluso hay un reconocimiento de uno de los mismos padres del neoliberalismo, que es Hayek, que literalmente él dice que prefiere una dictadura, pero con un sistema económico liberal, a una democracia que no tenga un sistema económico liberal. Entonces no es casualidad que en contexto de dictadura se haya impuesto un sistema neoliberal, ¿cierto?, en nuestro país. Entonces, así nosotros podemos contar múltiples y muchas de otras ideologías, las ideologías revolucionarias, las ideologías progresistas de izquierda, se imponen muchas veces también utilizando el poder político, ¿sí? Militar cuando es el caso, cuando no es poderío militar, es poder político, ¿sí? Foucault decía que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, qué interesante pensarlo así, ¿no? Entonces ellos vienen y hacen un lobby, y un lobby muy eficiente, un lobby disciplinado. Es una verdadera guerra para los grupos progresistas de izquierda para imponer sus valores anticristianos. ¿Y cómo lo hacen? Arman un lobby y de esa manera ellos van escalando en posiciones de poder e influyendo para que se aprueben leyes que el 70% de la población no está de acuerdo. Pero se legislan leyes. Imagínense que el 70% de la población no está de acuerdo, pero un grupito que tiene la táctica, la estrategia, que es casi militar, ¿no? La estrategia política para conquistar y llegar y posicionar su discurso. ¿Y qué es lo que hacen? Posicionan su discurso de maneras muy sutiles, o no tan sutiles, ¿no? Por ejemplo, con conceptos que se inventan. Como decíamos recién, ¿no? Medio en broma en realidad. Heteronormatividad. ¿Han oído ese concepto? Es un constructo del lenguaje. Heteronormatividad. ¿Qué significa la heteronormatividad? Significa una ideología opresora de personas que, porque son heterosexuales, dicen que todos deberían ser heterosexuales como ellos, si no están fuera de la normalidad. Entonces ellos dicen que la razón para que la heterosexualidad se imponga como regla en las sociedades es simplemente por el poder que ejerce un grupo opresor contra los oprimidos, las minorías que no son heterosexuales. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que ellos hacen en esta ideología? Sacan totalmente la idea de una naturaleza heterosexual. Ellos niegan que eso sea natural. Dicen que es solamente ideológico. Y que ellos, por lo tanto, tienen poder, tienen también derecho a poner su propia ideología. ¿Y qué es lo interesante? Homofobia. Esa es otra palabra ideológica, pero brígida. La palabra homofobia es utilizada de una manera muy curiosa, porque una fobia es una especie de trastorno psiquiátrico, psicológico, ¿cierto? Con claros síntomas además. Las personas que son aracnofóbicas tienen síntomas que acompañan la aracnofobia, ¿sí? Las personas que son claustrofóbicas tienen síntomas. Lo interesante es que hoy la palabra homofóbico no se usa para gente que tiene una aversión irracional hacia el homosexual. No, no se usa para eso. La palabra homofóbica se usa para cualquier doctrina o discurso que enseñe que ser homosexual no es el diseño de la naturaleza. Con eso ya eres catalogado de homofóbico, aunque tengas amigos homofóbicos, aunque tengas familia homofóbica, aunque tengas amigos homosexuales, aunque tengas familia homosexual, gente que tú amas y amas verdaderamente y que tienes una sana relación con ellos, sin embargo, eres homofóbico. Y no hay fobia ahí. Una fobia es una enfermedad. No hay síntomas de una fobia. ¿Por qué se le llama fobia? Se impuso un discurso. Todo esto es la gran ramera del Apocalipsis. Tiene todos estos rostros, ¿se dan cuenta o no? Ella es una prostituta muy versátil, ¿no? Puede vestirse de distintas maneras. A veces de lentejuelas y otras veces, ¿cierto?, de otras formas, ¿cierto? A veces con pluma, a veces no. Ella se viste de distintas maneras, pero es igual que la mona, que aunque se vista de seda, mona queda, ¿cierto? Entonces, así también es la prostituta, ¿cierto? Que aunque se vista de seda, prostituta queda. Entonces, ella es la gran Babilonia, madre de las prostitutas. ¿Ustedes saben cuál es el misterio del que habla Juan aquí? Él dice, aquí hay algo misterioso, dice. ¿Saben cuál es el misterio? Aquí viene lo interesante. Que ella toma distintas formas a lo largo de la historia. Pero hay una sola gran prostituta que se viene desarrollando a lo largo de toda la historia.
Interesante, ¿no? A veces se viste como de izquierda, otras veces como de derecha, pero es prostituta igual. A veces se viste como muy conservadora y otras veces como muy liberal, pero es prostituta igual. ¿Y qué es lo que anima a esta prostituta básicamente? Lo que dice aquí, blasfema contra Dios. Ella dice, no necesito a Dios, no necesito su palabra, no necesito sus preceptos y ninguno de ustedes los necesitan. Vivan cada uno su vida siguiendo a quien ustedes quieran seguir, sin obedecer al Señor y Creador de sus vidas. Es el discurso de la serpiente en el Génesis. Ustedes decidirán lo bueno y lo malo cuando coman de este fruto. Ustedes tendrán el poder de decidir qué es bueno y qué es malo. Cómanlo. Serán como dioses. Esa es la gran prostituta. Y toma distintos colores, distintas formas, distintos rostros. Pero a lo largo de la historia, el misterio que está diciendo Juan es que es una sola gran prostituta, madre de las prostitutas. Tremendo, ¿cierto? Entonces esto es lo primero que él ve. ¿Qué sigue después? La seducción o su seducción se basa en el poderío político y militar de los grandes imperios que se levantan en la historia, el cual no durará mucho porque es una alianza por conveniencia. Después describe, ¿cierto?, a esta bestia, y esta bestia tiene una característica muy interesante. Se fijan en el versículo 8, la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Parece un discurso de Dilma Rousseff. ¿Cierto? No se entiende nada de lo que dice. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Vamos, no tenemos una meta, pero vamos a poner una meta, pero vamos a llegar a la meta y vamos a doblar la meta, pero no tenemos una meta. Es como eso, ¿no? Bueno, aquí dice que no es eso, sin embargo. No es Dilma Rousseff. Gracias a Dios no, es la palabra de Dios. Y dice así, miren, la bestia que has visto antes era todos los imperios que había habido. Babilonia, Asiria, Persia, piensen en todos esos imperios. Antes eran, pero ya no son, ¿cierto? Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. O sea, van a seguir levantándose imperios como ese, pero finalmente todos van a ser destruidos. Eso es lo que está diciendo. Nuevamente, el misterio está aquí. No son grandes imperios donde uno viene y vence al otro y uno viene y vence al otro y así ellos se van venciendo como si fueran opuestos. En realidad son distintas formas que la misma bestia va tomando a lo largo de la historia. Antes era, ya no es, ahora es, pero va a ser destruida pronto. Y así, esas expresiones aparecen varias veces para expresar lo que es esta bestia. ¿Cierto? Así que, dice que le harán la guerra al Cordero. Este es el versículo que nosotros vimos clave para explicar todo el Apocalipsis. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. El versículo clave para entender todo el Apocalipsis es el versículo 14 del capítulo 17. Aquí está resumido el Apocalipsis. Los enemigos de Cristo le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con eso son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Ese versículo 14 resume todo el mensaje del Apocalipsis. Y ellos entonces, este poderío militar y político que es la bestia, junto con la civilización y la cultura anticristiana y la forma de pensamiento anticristiana que trae, se impone sobre las naciones. Pero ustedes se fijaron, Juan al inicio ve a la gran prostituta en el desierto. ¿Se fijaron en eso? Dice así, que él vio en el desierto, a la gran prostituta, al inicio del capítulo 17. ¿Qué significa eso? El desierto siempre simboliza este tiempo entre el ya y el todavía no, entre la primera y segunda venida de Cristo. El tiempo en el que la iglesia es sustentada en el desierto. Entonces dice que estamos nosotros en el desierto, pero no estamos solos en este desierto. Hay una bestia montada por una prostituta. Hay imperios con gran poderío político y militar que traen consigo ideologías y culturas y sistemas económicos anticristianos. Y ellos entonces están gobernando sobre muchas naciones, sobre las aguas de muchas naciones. Y dice que al final va a ocurrir algo muy interesante. Los mismos reyes, que son estos cuernos, aquí todo lo explica el mismo Juan, los mismos reyes se van a levantar contra las prostitutas. Va a llegar un momento donde ellos ya se van a chorear de ella y de su poder que tiene sobre ella. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Esos reyes que están ahí son enemigos de Cristo también.
Piensen en esto, síganme la lógica aquí. Esos reyes, está claro eso en el texto, capítulo 17. Esos reyes que se levantan contra la prostituta son tan enemigos de Cristo como la prostituta. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero va a llegar un momento donde estos reyes, enemigos de Cristo, igual se van a oponer a la prostituta y la van a destruir. ¿Se dan cuenta de eso? Eso ocurre muchas veces. Yo creo que prestemos atención a esto. Jeremías dijo lo siguiente al pueblo de Israel. El Señor va a enviar a los babilonios y los babilonios van a venir, van a conquistar la ciudad, la van a sitiar, van a matar a muchos y se van a llevar a cautivo a los pocos que quedan. ¿Sabe lo que la gente le dijo a Jeremías? Ah, Jeremías, tú eres un pro-babilónico. Tú y tus ideas pro-babilónicas. Todos sabemos que Dios odia a Babilonia porque es un pueblo pagano, lo cual era cierto hasta cierto punto. ¿Cómo Dios va a usar a los babilonios para venir a disciplinar a su pueblo santo? Dios es Dios, pues. ¿Se fijan? Algo parecido ocurrió con Habacuc. Habacuc se quejaba de toda la impiedad de Israel y le decía a Dios, Dios, los israelitas son todos pecadores, los israelitas todos idólatras, ¿cuándo harás algo? Y el Señor le habla a Habacuc, le dice, Habacuc, voy a hacer algo, voy a enviar a los asirios para destruir a Israel. No, Dios, eso no me gustó. Esa fue la reacción de Habacuc. A ver, ¿qué pasó? Eso no, po. ¿Cómo así? Los asirios, ese pueblo pagano, idólatra, enemigo tuyo, y tú los vas a usar para disciplinar a tu pueblo. ¿Cómo? ¿Me entienden? Eso ocurre muchas veces en la historia. Yo les debo decir que muchas veces Dios usa guerrillas, revoluciones anticristianas, que sus valores son enemigos de Cristo, pero igual los usa para destruir imperios. No significa que nosotros estemos de parte de esas revoluciones, nunca caigamos en esa tontera, eso no es. Pero hay que entender que Dios es soberano en la historia. Y si Dios quiere usar una revolución que tiene en sus bases, en sus fundamentos, principios anticristianos, no comulguemos con esa revolución, pero entendamos que Dios la puede usar para destruir imperios, para dar vuelta el tablero de la historia, que Dios lo hace constantemente. El Cántico de María lo dice, ¿no? Dios levanta reyes, ¿cierto? O los destruye. Dios envía a los ricos con las manos vacías y llena de pan a los pobres cuando Él quiere. Y usa para eso a quien Él quiere usar. Dios es Dios. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo a veces veo a cristianos demasiado entusiasmados con los ideales revolucionarios. Miren ahí, la revolución trajo justicia a ese país. Sí, tal vez fue así, momentáneamente. Tal vez fue así. Pero no por eso yo voy a abrazar su ideología que está basada en principios y fundamentos anticristianos. Yo simplemente estoy reconociendo que soberanamente Dios los usó, porque Dios es Dios. Y Dios puede usar incluso al ateo para traer su juicio en la historia. Pero eso es porque Él es Dios. No por eso yo voy a comulgar con las ideologías y las doctrinas del ateo. Queda claro esto, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención eso también aquí en el capítulo 17. Sigamos avanzando. Vemos a continuación en el 18, la primera parte del 18, que las culturas y civilizaciones anticristianas con su seducción carnal caen y son destruidas en la historia hasta la destrucción final. O sea, van cayendo las Babilonias, pero va a haber una destrucción final donde la gran Babilonia última va a ser destruida. Y aquí es muy interesante porque yo sé que algunos de ustedes han sentido con este estudio del Apocalipsis que se les cuestionan muchas de las cosas que ustedes habían aprendido antes, sobre todo los que venían de otras iglesias. Entonces así, ¿pero cómo? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con los 1000 años? Bueno, pero hay un tema que no está solo en Apocalipsis. Hay un tema que está en otros textos de la Biblia, como por ejemplo en el apóstol Pablo, que es el hecho de que vendrá un anticristo. Y ese es un tema que efectivamente, según lo que nosotros entendemos, va a ser así. Muchos gobiernos se levantan y muchos anticristos se han levantado en la historia. Napoleón, Hitler, los emperadores romanos, el poderío papal en la Edad Media. Son anticristos, son figuras del anticristo. Pero va a haber un anticristo final. Y allí entonces va a haber un poderío final, una Babilonia final. Y esa va a ser destruida definitivamente en la segunda venida de Cristo. ¿Me siguen hasta acá la idea? Entonces, esto es muy interesante notarlo.
el hecho de cómo nosotros podemos ir interpretando aquí el Apocalipsis. Así que grita a gran voz. Me llama mucho la atención esto porque dice que él ve siempre ángeles. Y los ángeles son mensajeros de parte de Dios. Y el ángel dice, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Todas las naciones bebieron de su sistema económico. Todas las naciones se emborracharon con lo que este sistema económico les ofreció para enriquecerse. Todas las naciones, ¿cierto?, se emborracharon con sus ideologías. Todas las naciones se dejaron seducir por su pensamiento humanista. Así es, esto es lo que está describiendo. ¿Sí? Cometieron adulterio con ella todos los reyes de la tierra. Los comerciantes de la tierra se enriquecieron, ¿cómo? A costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Hermanos, Windows, que nos dio una taba ahora esta mañana, no pudimos leer la primera lectura, gracias a Windows. Y el compadre es el millonario más millonario del mundo. ¿A quién le estamos dando nuestra plata, hermano? ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar, uno dice, ¿no hay mucho como de espejismo por detrás de esto? Nosotros alimentando los imperios económicos, ¿cierto? Y tal vez innecesariamente, con nuestro consumismo. ¿Sí? Recuerdo que conversando con alguien incluso hablábamos sobre este tema, por ejemplo, el tema de la pornografía. Todos vemos claramente el tema de la pornografía como la inmoralidad sexual, la fornicación. Eso ya hace detestable la pornografía en sí mismo, algo sumamente dañino y maligno. Pero conversando también existen otras cosas que no siempre nos detenemos a pensar y que son igualmente terribles. Como por ejemplo el abuso a mujeres en ese contexto. El hecho de cómo se normaliza el abuso, porque la actriz hace como que le gusta que abusen de ella, cosa que evidentemente a ninguna mujer le gusta. Entonces, ¿cómo eso normaliza ciertas conductas? Pero además, el hecho de que, por ejemplo, la industria de la pornografía recauda en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, más que la industria del jazz, del rock, juntas. Y creo que la del pop también. Esos son verdaderos imperios económicos a base de la maldad. ¿Sí o no? Y cada vez que tú le haces clic y consumes pornografía, le estás dando dinero a esos imbéciles. ¿Te has puesto a pensar en eso? Así como un detalle más, o sea, primero, ya no hagas clic por amor y obediencia a Dios. Pero además de eso, alimentando imperios económicos de maldad. Donde las chicas son desechadas con 22, 23 años, ¿cierto? Después difícilmente encuentran cualquier trabajo, cualquier cosa. Perdieron la edad en la cual podían estudiar en la universidad alguna carrera. Porque su sueño es ganar mucha plata y gastar ese dinero en comprar. Hay un documental sobre eso muy bueno en Netflix, sobre qué es lo que ocurre con la industria de la pornografía. Muy bueno el documental. Las chicas cumplen 18 años, apenas tienen la 18 años, y se van a ofrecer a la industria pornográfica para ganar plata, para poder ir al mall a comprar. Imagínense, esa es la motivación. Esas personas están esclavas de una idolatría, están esclavas de un sistema económico. Obviamente el evangelio es el que puede liberar sus mentes y sus conciencias. En primer lugar, la liberación viene aquí. Pero también la liberación se debe generar a nivel social, denunciando estas cosas. Por otro lado, ni hablar sobre el tema del consumo de prostitución. ¿Qué hay por detrás de eso? Esclavitud, literal, esclavitud. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el colegio nos dijeron así? Antiguamente existía la esclavitud, pero la abolieron valientes, como la reina no sé cuantito de Portugal, como Abraham Lincoln en Estados Unidos, que abolieron la esclavitud. Y ahora ya no tenemos, somos países modernos sin esclavitud. Eso es mentira. Eso es mentira, la esclavitud existe, la esclavitud sexual es una de las principales. Además, la esclavitud de mano de obra, que viven encerrados en piezas de 4x4 solamente para trabajar de 18 a 20 horas diarias. Y esas cosas ocurren en nuestras capitales. En nuestras capitales. No hemos descubierto, y no sé de información que ocurra en Santiago aún, probablemente esté ocurriendo. Pero en Sao Paulo me acuerdo que allanaban todos los días, un lugar que era como patronato, ¿cierto? No todos los días, pero allanaban todos los meses algún lugar distinto. Y habían ahí 30, 40 esclavos bolivianos. Gente que se cambia de una ciudad a otra, de un país a otro para buscar una oportunidad y terminan siendo esclavizados en estos sistemas. Todo eso
es la gran prostituta. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir yo con esto? Salgan de ella, pueblo mío. No nos dejemos seducir por sus ofertas. No nos dejemos seducir por sus ideologías, por sus principios, por sus baratijas. Porque nos ofrece enriquecimiento, nos ofrece prestigio, nos ofrece poder, pero así como te lo ofrece, la prostituta también te lo quita cuando ya no le sirves. Así también este sistema utiliza a las personas, y las personas ya no son personas, son objetos. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Y ocurre otra cosa sumamente subversiva. Todos empiezan a llorar, ¿sí o no? Empiezan a llorar. ¿Y quiénes lloran? Por favor. Vemos que lloran los gobernantes, los comerciantes y los grandes magnates. ¿Por qué lloran? Porque pusieron su esperanza en el sistema de la gran prostituta. Así que pierden el propósito de su existencia y lamentan su destrucción. Oh, nosotros vivíamos para este sistema. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, yo solo recuerdo que para el 2008, septiembre, 15 de septiembre, un negro día para el mercado de Wall Street, el 15 de septiembre de 2008, allí entonces ocurre que se destapa una serie de cosas que estaban ocurriendo a nivel económico, ¿cierto? En los sistemas financieros norteamericanos y todos los otros países también. La cantidad de suicidios de altos ejecutivos. Muchos altos ejecutivos suicidándose. Y relatos así, la noticia aparecía como por ejemplo, fulano no sé cuantito, presidente del banco no sé cuánto, ¿cierto? Aparece muerto con un disparo en su cabeza ejecutado por él mismo, ¿cierto? Sentado a la orilla de su Lamborghini. ¿Sí? El fulano no sé cuantito, presidente o CEO de no sé qué cosa, se lanza desde su oficina de lujo en el piso 20 no sé cuánto, en la Quinta Avenida, no sé, ¿me entiendes? Pero eran noticias como ese tipo, ¿no? ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí, digamos? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está puesto el corazón? Ahí está tu Dios. ¿Y dónde está puesto tu corazón? Allí está puesta tu esperanza. Y cuando eso, lo que está puesto en tu corazón, es destruido, se viene abajo, tu vida pierde sentido. Mejor morirme a seguir vivo. Qué triste que haya gente en este mundo que prefiera suicidarse a ser pobre. ¿Cierto? ¿Cierto? Uno que jugaba a la pelota con cuadernos y que scotch. ¿Me entiendes? Hay gente que prefiere suicidarse a ser pobre. ¿Sí? Entonces, uno que tiene que alcanzar lo último del pan, ¿no? En la casa, ¿cierto? Mojarlo y tostarlo para hacerlo rendir todo el pan, porque no teníais para botar pan, ¿no? Esa cuestión no existía en la casa de muchos de nosotros. Pero hay gente que prefiere suicidarse a ser pobre. ¿Qué es eso sino una idolatría? ¿Qué es eso sino una esclavitud? ¿Qué es eso sino gente digna de conmiseración? No los admiremos, no los alabemos, no les rindamos pleitesía, tengamos pena por ellos. Esta es gente que está esclava en su corazón y en su conciencia de ídolos falsos que los traicionan y más tarde o temprano los van a decepcionar. Sintamos pena por ellos, prediquémosle el Evangelio para que ojalá conozcan al verdadero Señor y por lo menos usen su riqueza para algo bueno. ¿Cierto? Entonces, estas cosas son inquietantes, ¿no? Cuando pensamos en estas cosas. Entonces, todos lloran, los comerciantes lloran. Y aquí, ustedes se fijaron en el texto, dice muchas cosas que ellos tenían. Miren, yo me reía porque dicen, los comerciantes de la tierra, versículo 11 del 18, llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Presten atención a las mercaderías. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas. Lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata. Toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos, hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. ¿Sí? Cargamentos de canela, especias aromáticas, perfumes, de incienso, mirra y perfumes, de vino, aceite fino, harina refinada y trigo. Está describiendo el free shopping del aeropuerto. ¿Se habían puesto a pensar en eso? En los aeropuertos, aparte sin impuestos, eso es lo que venden. Sí, hay muchas Cartier y todas esas cuestiones. Bueno, en fin, qué bonito. Entonces,
Que a todo esto es de los lugares más deprimentes de la vida, ¿no? Cuando uno viaja las primeras veces es como entretenido, pero después es deprimente esa bola. Entonces, sí, aquí lo único que tenéis que hacer para no entretenerte es consumir. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Entonces, si tú tenés que esperar un vuelo 10 horas, es muy difícil resistir la tentación, ¿no? ¿Sí? Es un lugar triste. Bueno, y dice que además ganado vacuno, corderos, caballos, carruajes y hasta de seres humanos. Literalmente ahí dice, y hasta almas de hombres. Eso dice literalmente en el griego. E incluso almas de hombres vendidos como esclavos. Si a usted alguna vez le dijeron que la Biblia no condena la esclavitud, le vendieron una pomada. La Biblia técnicamente no es eso lo que hace. La Biblia es verdad que reconoce que el sistema estaba impuesto. Pero ¿qué es lo que hace Pablo con sus instrucciones y todos los demás? Muestran que la esclavitud no es el diseño como debiera funcionar. Y que si uno va a tener esclavos, los debe tratar no como objetos, sino como iguales, como hermanos. Y eso es una forma sutil de destruir las bases de la esclavitud. Cuando el esclavo tú ya no lo ves como objeto, sino como persona, estás a un paso de eliminar la esclavitud. Mejor lo contratas, ¿cierto?, como un trabajador. ¿Se fijan? Entonces, muy interesante que aquí condena abiertamente la trata de esclavos, y también hay otro texto donde es nombrado entre las obras de la carne, el comerciar y vender con personas. Está nombrado en otro texto del Nuevo Testamento también. Entonces, dice que son vendidos como esclavos. Es lo que nosotros vemos que ocurre hoy día. Les vuelvo a decir, tratas de blancas es eso. O sea, esto que están diciendo, no sé qué tan de cierto hay, que están robando niños para llevárselos, para adoptarlos en otros lados. ¿Sí? ¿Qué es eso sino tornar objetos a las personas? ¿Sí? Tornar objetos a las personas. Pero entonces dice que llorarán todos, lloran los comerciantes que vendían esta mercadería y se habían enriquecido, ¿cierto? Llorarán, harán lamentación, todos los capitanes de barco, miren, los pasajeros, los marineros y todos los que viven en el mar. ¡Ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras sudamericanas de vapores! Cualquier coincidencia con la realidad ahí, ¿cierto? Dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida, dice. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido, dice después. Miren lo que dice. Y este versículo 20 es para mí el más subversivo. Porque miren lo que le está diciendo a los ángeles del cielo y al pueblo del Señor. Alégrate, porque cayó ese sistema. Alégrense ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. ¿Te digo algo? Si cuando el sistema económico cae, tu corazón se duele y te da pena, y dices, no, qué terrible, oh, qué pena, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Has puesto tu corazón en el lugar equivocado. Cuando caen los sistemas económicos, es verdad que vienen problemas y dificultades, pero el pueblo del Señor siempre dice, alabado sea el Señor, porque el que me sustenta no es el sistema económico, es Dios, en primer lugar. ¿Sí o no? ¿Dónde está la esperanza de tu sustento? ¿En cómo estuvo la bolsa esta mañana? ¿Esa es la esperanza de tu sustento? ¿En cómo estuvieron las acciones que tú estás invirtiendo? ¿Ahí está tu sustento? No, pues mi sustento no viene de ahí. Mi sustento viene del Señor. Él siempre ha sido el que me ha sustentado y Él siempre será el que sustente a su pueblo. No es el desempeño de la bolsa internacional, no es cómo se muevan los mercados. Dios es el que nos sustenta. Tengamos fe en eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque también por detrás de muchos de estos enriquecimientos hay grandes injusticias. Es lo que Juan viene diciendo todo el rato desde el capítulo pasado, desde el capítulo 17. Todo el rato, por detrás de este enriquecimiento hay grandes injusticias. Así que si caen, esta es la oportunidad para rearmar muchas cosas. Es la oportunidad para rehacer muchas cosas. Es la oportunidad para que mucha gente sea liberada y redimida. ¿Sí? Gente que está siendo oprimida por la injusticia de hombres ambiciosos. ¿Sí? Entonces, esto es un hecho. Alégrate, oh cielo. Qué subversivo. Alégrense en la iglesia. Alégrense. Y entonces un ángel poderoso levantó una piedra y la arrojó al mar diciendo, así Babilonia será derribada. Esto es lo que va el 18. Finalmente, en el 19, vemos dos cosas. Primero, la iglesia como novia de Cristo se alegra con la caída de las civilizaciones anticristianas. Aquí está nuevamente lo que yo les decía.
Está la exhortación, ¿no? Que se alegre la iglesia, en el 18. Y aquí vemos a la iglesia alegrándose, de hecho. Primero vemos en el cielo que se alegran. Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Pero también vemos que después la iglesia, desde el versículo 6 en adelante, alaba al Señor. Aleluya. Pero ¿cuál es su motivo de alegría? Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Aquí está la idea de la iglesia es la novia de Cristo. Y cuando Cristo regrese será la noche de nupcias, será la boda donde estaremos con Él. Entonces dice, la iglesia como novia de Cristo se alegra con la caída de la civilización anticristiana y pone toda su esperanza y alegría en el regreso de Cristo que vendrá a desposarla. ¿Dónde está tu esperanza y alegría, mi hermano? ¿En cómo va tu negocio? El negocio está mal, tu vida pierde sentido. Yo no estoy diciendo el negocio está mal, no importa, no. Uno se preocupa. Y más que preocuparse, uno se ocupa, ¿no? Tratando de buscar alguna solución, eso está bien, no estoy diciendo eso. Pero ¿dónde está tu esperanza? ¿Y si Dios te quitara tu negocio? ¿Y si Dios te quitara tu empleo? ¿Y si Dios te quitara tu trabajo? ¿Y si Dios te quitara lo que hoy es el medio a través del cual Él te da su sustento? ¿Tú dejarías de creer que Dios te va a sustentar? Tendemos a desesperarnos, digo yo porque nos pasa a todos, a mí en primer lugar. Tendemos a desesperarnos ante el tema de las recesiones económicas, de lo esto, de esto. Aquí dice que nuestra esperanza está puesta en la segunda venida de Cristo. Nuestra esperanza está puesta y nuestra fe está puesta en que Dios nos sustenta, en que Dios es el sustento de nuestra vida. Así que en primer lugar vemos a la iglesia alegrándose y luego a continuación, esto es lo último, vemos a Cristo volviendo. Cristo como rey vencedor, al venir a desposar a su esposa, eso es muy interesante, porque ellos cantan, ¿no? Cantan esa canción que todos conocen, ¿no? Me gozaré, me alegraré. Esa misma, ¿cierto? Y después, y de noche cantaremos el poderoso de Israel, también. Entonces, y su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Y qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Así que hay felicidad. ¿Y qué ocurre? Versículo 11. Vi el cielo abierto, apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencias. Aquí llega el novio. Y el novio llega con cuática. ¿Sí o no? Una vez me contaron de un matrimonio donde la novia llegó en helicóptero. ¿Sí? En helicóptero, brother. Bueno, esto es mejor. Esto es el novio llegando en un caballo volador. ¿Cierto? El sueño de Camayi se hizo realidad. Que justo hoy día no te... Sí. Y llega en el caballo, ¿cierto? Y él viene para jugar. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. O sea, todo lo que él ve lo juzga. Fuego es juicio. Él ve y juzga todo lo que ve. Muchas diademas ciñen su cabeza. Está lleno de poder y de autoridad. Él está lleno de coronas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. O sea, nadie tiene dominio sobre él. Él domina sobre todos porque conoce todos nuestros nombres, pero nosotros no conocemos el nombre de él, solo él. Solo él se domina a sí mismo, nadie lo domina. Está vestido de un manto teñido en sangre. Aquí está la diferencia con la gran ramera. La gran ramera estaba vestida, ¿cierto?, con sangre y bebía sangre de los demás. En este caso está vestido con un manto teñido en sangre de él mismo. Él mismo derramó su sangre para teñir su manto, para ser nuestro rey. Él no mató a otro para teñir su manto de sangre, es su propia sangre. Y dice que de su boca sale una espada afilada, ¿cierto? Bueno, lo siguen los ejércitos del cielo, ¿cierto? Su nombre es el Verbo de Dios, las gobernará, y miren lo que dice, de su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones, las gobernará con puño de hierro. Ya vimos esa escena ocurriendo en otra sección, ¿se acuerdan? Donde él viene en un caballo blanco con puño de hierro. Él mismo exprime uvas, ya vimos eso en otra sección también, donde el Señor exprime las uvas. Entonces Juan está diciendo, ¿se acuerdan? En las otras secciones ya les hablé de él. Bueno, aquí está, ahora de nuevo le estoy contando que él vuelve, él regresa. En su manto y sobre el muslo tiene un tatuaje en el muslo. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? ¿Qué tal? Eso lleva tatuado en el muslo. ¿Sí? ¿Tenés tatuado el muslo, Pancho, no? ¿Te da miedo? ¿Te da sustito? Bueno, ahí está Cristo, ¿cierto? Con un tatuaje en el muslo. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cierto?
y vi un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan. Esta volada es tremenda, este texto es muy subversivo, hermano. Las aves, ¿cierto? Carroñeras, comen cadáveres, ¿no? Entonces viene el ángel y les dice así: ¡Hey, aves carroñeras! Vengan, reúnanse. Dios les preparó una cena. ¿Y de qué es la cena? Carne de reyes, carne de jefes militares, carne de magnates. ¿Qué cena, no? Ni The Walking Dead en toda su gloria. ¿Sí? Carne de caballo de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. O sea, todos los que, siendo enemigos de Cristo, reciben su castigo. Y aquí nuevamente, como ya vimos en otra sección, no hay lucha de clases, ¿se fijan? De toda clase de gente, libres y esclavos, importantes y no importantes, ricos y pobres, opresores y oprimidos, no hay diferencia aquí. Si negó a Cristo y fue su enemigo, será juzgado. Aquí no hay lucha de clases. Porque todos han pecado. No hay justo ni un uno. Y solo hay esperanza para el que se arrepiente. Esos son los que esperan las bodas del Cordero, los que se han arrepentido por el mensaje del Evangelio. Así que Él condena a la bestia, condena a los reyes de la tierra, todos ellos mueren, incluso el falso profeta que hacía señales milagrosas en presencia de la bestia. Aquí nuevamente recordando una sección anterior, ¿se fijan? O sea, Juan hace dialogar su propio material consigo mismo, literariamente es absolutamente genial en ese sentido. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, su palabra. Su palabra es la espada. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Nunca un cóndor había comido tanto en su vida como aquí, ¿cierto? El cóndor pasa, ¿cierto? Ahí el cóndor pasó aquí y se lo comió todo. Y entonces nuevamente termina ¿con qué? Segunda venida de Cristo, juicio final. Y se cierra una sección más del Apocalipsis. ¿Bien? Estuvimos harto rato aquí, así que los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque es por ella que somos tu novia. Nosotros estaríamos vendidos, creyendo todas las mentiras de la bestia,